Es un gusto poder estar en esta materia con ustedes, lo que es teoría de la Constitución, porque me presento, soy el maestro César Castillejos de Paz, porque independientemente que es uno de los temas que más, eh, con los que más pasión he llevado en el derecho, es uno de mis temas en los cuales me especializo y por eso es un gusto estar con ustedes. Y bien, lo otro o lo primero que les tengo que decir es que quítense la idea de que vamos a hablar de una materia de teoría de la Constitución desde una perspectiva que ya no es licenciatura, porque claro, ahora estamos en el plano de un posgrado que es importante que ustedes les pido que se quiten la idea, porque lo que aprendieron en la licenciatura sobre teoría de la Constitución, ahora ustedes lo tienen que volver a estudiar, pero ya desde una perspectiva de análisis y sobre todo de propuesta. ¿Y por qué les digo esto? No se puede estudiar el derecho constitucional sin una previa teoría de la Constitución, como repito, se los enseñaron en la licenciatura. Pero en esta maestría que ustedes están tomando en nuestra Universidad José Vasconcelos, esta materia de teoría de la Constitución servirá a la finalidad de establecer un concepto nuevo, renovado y criticado de Constitución, así como sus fundamentos. Sin este concepto, en este grado académico, es obvio que el análisis de una Constitución vigente se hace sin bases sólidas, de manera que pierde en parte su sentido. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja, en cierto modo, es común a todos los conceptos jurídicos básicos y fundamentales, es que ese concepto que ustedes tenían de constitución habría de ser previo a la aproximación a cualquier constitución concreta, pero en realidad no parece que se pueda alcanzar con pretensiones de validez general o tendencialmente universal sin que se le aplique un examen histórico y comparado de las diferentes constituciones y de los sistemas constitucionales. Seguramente se les vendrá a la mente todo lo que vieron en la licenciatura sobre el sistema británico, las primeras constituciones en México, que eso en maestría no vamos a tocar, ni pretendo tocar el tema porque es historia y yo necesito que ustedes estén actualizados porque es lo que les exige la maestría. La teoría de la Constitución es el punto de partida para el análisis de cualquier derecho constitucional vigente, pero al tiempo requiere del conocimiento y estudio de nuestra Constitución actual. Ello es así porque no podemos imaginar un concepto de constitución, ni siquiera un análisis de fundamentos y funciones cuyo carácter o naturaleza se desvincule de una constitución real y concreta. Desde luego, la teoría de la constitución implica un análisis general, pero a la vez abstracto del concepto, pero dicho análisis no puede emprenderse sin considerar los específicos y también conocidos sistemas constitucionales. No son la lógica ni el derecho natural los instrumentos que nos permiten conocer el concepto de constitución, sino la historia, la ciencia política y el propio derecho constitucional. Sin el conocimiento de la realidad jurídico-política de los diversos países, no se puede hacer teoría de la Constitución. El constitucionalismo es en realidad un fenómeno cultural que tiene unos orígenes históricos y geográficos determinados, un fenómeno que con los antecedentes que nosotros quisiéramos señalar nace en las revoluciones que dan origen a la edad contemporánea y hunde sus raíces en la historia y las culturas occidentales, aunque hoy el concepto se ha extendido con las variantes y adaptaciones que en cada caso han sido necesarias a todo el planeta. Dicho todo esto, estimados maestros, en demasiadas ocasiones observamos cómo se estudia el derecho constitucional vigente únicamente en un determinado lugar sin la suficiente consideración de fundamentos históricos, filosóficos, sociopolíticos y en definitiva se deja a un lado la teoría constitucional, que sin embargo es imprescindible para su entendimiento. Y esto es algo que hacen muchísimos manuales, libros, diplomados, incluso profesores de derecho constitucional y que de alguna manera debe de irse corrigiendo y que por ello me alegra que estén tomando ustedes esta maestría.
La teoría de la Constitución es un instrumento básico y común que permite el entendimiento y el diálogo entre los diversos sistemas constitucionales. Si no existieran estos fundamentos, estas bases comunes, los análisis centrados en una concreta constitución serían completamente ininteligibles para quienes no conozcan ese sistema. Pero no lo son, o no han de serlo precisamente porque en todos los sistemas constitucionales se utilizan los mismos conceptos y un lenguaje básicamente común. Además, maestros, vivimos en la era de la internacionalización del derecho constitucional y de la, constitucionalización del derecho internacional. Perdón, de nuevo. Vivimos en la era de la internacionalización del derecho constitucional, pero también en la de la constitucionalización del derecho internacional. En estos procesos de integración supranacional, o al menos de convergencia entre los diversos modelos y sistemas, inevitables en la era de la globalización, la existencia de una teoría de la Constitución común, pues viene a jugar o va a jugar un papel absolutamente capital, ofreciendo una axiología y fundamentos comunes. Evidentemente va a seguir existiendo la peculiaridad y características propias en cada sistema constitucional. Ello, además, esto que les estoy platicando, es positivo en la medida en que es necesario dar respuesta específica a retos y circunstancias particulares de cada sistema. Pero precisamente en esta labor también va a ser un instrumento útil la teoría de la Constitución. Si esta se hace, como muchos juristas creemos que se debe de hacer, partiendo de un análisis histórico-político, servirá para poner de relieve qué elementos del constitucionalismo son coyunturales y obedecen a las circunstancias específicas en las que nació, que son propias del mundo occidental en los orígenes de la edad contemporánea. Pero también habrá que destacar otros elementos que pueden erigirse como pilares fundamentales con pretensión de universalidad. ¿En qué medida? En la medida en que respondan a la axiología esencial del constitucionalismo, como lo es la necesidad de limitar el poder, asegurar el gobierno democrático, y garantizar los derechos humanos. El cumplimiento de estos valores en un concreto sistema constitucional solo es exigible desde una sólida teoría de la Constitución. Por ello, todo estudioso del derecho constitucional tiene que ser capaz de defender una teoría constitucional coherente, porque aunque siempre debe de entenderse al establecimiento de una teoría común, es un hecho que existen diversos conceptos de constitución, han existido en la historia y siguen existiendo en la actualidad. Cada autor, cada jurista, incluso cada uno de sus profesores, incluso en esta maestría, pueden centrarse en unos u otros elementos del concepto de la fundamentación y de la función de la Constitución. La suma de las diversas aportaciones, la evolución de la propia doctrina, pueden irnos marcando pautas más o menos comunes o generalizadas que nos ayudan a entendernos cuando hablamos de Constitución, pero al día de hoy sigue sin poder afirmarse que haya un concepto de Constitución compartido por todos los sistemas y en todas las culturas. ¿Qué vamos a ver en esta materia? ¿O qué pretendo que ustedes aprendan en esta materia? ¿Cuáles son los elementos básicos de la teoría de la Constitución? Como suele suceder y consecuencia de la paradoja que antes le comentaba, el concepto de constitución que se defiende no ha sido un presupuesto que se haya definido sólidamente con un carácter previo al estudio de los variados temas de derecho constitucional, ni mexicano, ni mucho menos comparado, que se han ido abordando a lo largo de 5 lustros. Más bien considero que se ha ido formando poco a poco, de forma paralela, simultánea, al análisis de las más variadas cuestiones constitucionales. Fíjense que siempre los abogados hemos intentado dedicar atención debida a temas fundamentales que sirven de teoría a nuestra disciplina y conforman lo que a lo mejor podemos llamar de una manera personal la teoría de la Constitución desde mi perspectiva. Pero a decir verdad, y lo digo desde el plano de la praxis, y sé que pasará con muchos abogados, nunca se ha seguido un proyecto ordenado con el cual se le dé prioridad temporal o lógica a estos aspectos. En realidad,
Creo que tener una perspectiva personal y profesional de la teoría de la Constitución es comprensible si se considera que por razones que les he venido diciendo en este video, aunque la teoría de la Constitución sea lógicamente previa al derecho constitucional, su análisis requiere un previo conocimiento de los sistemas constitucionales y desde luego un cierto grado de madurez que difícilmente se alcanzan en los primeros años de la licenciatura. De este modo, el concepto, fundamento, funciones de la Constitución que podamos nosotros defender se van formando y evolucionando poco a poco al tiempo que vamos desarrollando diversos estudios de temas constitucionales que, repito, se han publicado en estos últimos años. El mismo entendimiento de la Constitución ha ido evolucionando y aunque creo que puede decirse que nuestras ideas que podamos pretender, podamos decir, no, no son contradictorias con la que estaba o con la que nos dijeron nuestros profesores o con la que leímos hace 5 años, sí he de constatar que quizás hemos ido evolucionando desde una perspectiva predominantemente jurídico-formal positivista a un concepto más material garantista que implica una previa fundamentación de los valores constitucionales, lo que permite su exigencia en cualquier sistema constitucional. Y ya para ir acabando, esta, esta cuestión, esta fundamentación va a jugar un papel importante en la historia porque actualmente creo, a título personal, que sin un análisis histórico es imposible entender el constitucionalismo y cualquier constitución. Esta historia e incluso hacer un análisis comparado permite identificar valores comunes al constitucionalismo y otros más propios de los diversos modelos existentes en cuanto a la organización de poderes o a las garantías constitucionales. Pero, desde luego, creo también en un fundamento axiológico último que sitúa en el concepto de persona y en la preservación de lo que la hace única y exclusiva, de lo que nos hace a todos iguales y a cada uno diferente y repetible. Y aquí me refiero, obviamente, a la dignidad de la persona, fundamento último de la igualdad y de la libertad y más allá de todos los derechos humanos. En cuanto a la organización de poderes, aparecen otros dos fundamentos que todo sistema constitucional ha de respetar, como son la división de poderes, es decir, la necesidad de limitar y controlar al poder y el principio democrático. Pero, si bien pueden observar, estos principios hunden sus raíces también en los derechos y en definitiva en la dignidad. Y aquí, como ya recordarán ustedes, a Montesquieu, la separación de poderes es la única vía para garantizar la libertad y por tanto no es un fin, sino un medio al servicio de los mismos derechos. Y el principio democrático es, en suma, una consecuencia de los derechos de participación política que permiten que todo ciudadano ser sujeto de la protagonista, ser sujeto protagonista de la formación de la voluntad del Estado. Ser no solo parte pasiva o súbdito en la relación con el Estado, sino un verdadero sujeto de poder como parte del pueblo soberano. Todo esto es parte interesante y como pueden ver me emociona, me causa mucho entusiasmo poderles hablar de la teoría de la Constitución y será un gusto poder estar con ustedes todo este mes. Hasta luego.